a todos y bienvenidos nuevamente. Seguimos trabajando con el práctico de transformaciones lineales y en este video vamos a ver cómo trabajar con los ejercicios que van del 12 al 16. En estos ejercicios hay un poquito de todo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a repasar las cosas más importantes que nos van a servir para desarrollar estos ejercicios y después vamos a resolver el ejercicio 15B para ver cómo vamos a usar estas herramientas y cómo vamos a trabajar en la práctica. Bien, ustedes en la teoría ya vieron el teorema de existencia y unicidad. Nosotros vamos a hacer uso de este teorema para encontrar transformaciones lineales. Justamente lo que vamos a necesitar es que nuestra transformación sea transformación lineal. El teorema de existencia y unicidad dice lo siguiente. Si tenemos un espacio vectorial B y una base de ese espacio vectorial, acá se le llama B sub B, B sub 1, B sub 2, B sub n, suponiendo que B tiene dimensión n, y además contamos con los transformados de los elementos de la base, es decir, tengo el transformado de B1, el transformado de B2, el transformado de Bn. Este conjunto va a ser un subconjunto del espacio de llegada. Tengan en cuenta que este conjunto podría tener todos sus elementos iguales, podrían ser distintos entre sí, no tiene por qué ser LI, podría ser LD, o sea, tengo los transformados de los elementos de la base que pueden ser cualquier elemento del espacio W. Entonces, el teorema me dice, si yo cuento con una base y los transformados de los elementos de la base, entonces la aplicación T es transformación lineal, existe y es única. A nosotros lo que nos va a interesar de este teorema, además de que esta transformación existe y sea única, nos va a interesar que podemos asegurar con este teorema que es transformación lineal. Al tener una transformación lineal, algo a tener en cuenta que va a ser muy útil es lo siguiente. Si consideramos un vector cualquiera del espacio vectorial B, ustedes saben ya que este vector se puede escribir como combinación lineal con los elementos de la base que tenemos. Es decir, se puede escribir como un alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn. Entonces, como T es transformación lineal, podemos usar las condiciones de transformación lineal. Es decir, si aplico T a esta igualdad, distribuye a la suma la T y los escalares salen afuera. Entonces me queda que el transformado de B es mi alfa 1 por el transformado de B1 más mi alfa 2 por el transformado de B2, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que T preserva las combinaciones lineales. Estos escalares de la combinación lineal son exactamente los mismos. Este resultado ténganlo en cuenta porque lo vamos a usar cuando busquemos transformaciones lineales. Bien, les decía que los ejercicios tienen un poquito de todo. Es decir, vamos a usar el teorema de existencia, vamos a usar esto de la preservación de combinaciones lineales y básicamente lo que me va a pedir en algunos ejercicios es encontrar una transformación lineal que cumpla determinados requisitos. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver unos tips para encontrar o construir transformaciones lineales que obviamente cumplan con los requisitos que me piden. El primer paso para construir una transformación lineal va a ser el siguiente. Vamos a elegir una base del espacio de partida y vamos a elegir los transformados. Es decir, necesito una base y necesito sus transformados. Cuando hacemos esta elección, necesitamos que cumpla con las condiciones que se piden. Si me dieran la información del núcleo, es decir, quién es el núcleo, lo que vamos a hacer es buscar una base del núcleo y extenderla a una base del espacio vectorial B. ¿Eso por qué? Pues tengo mi transformación que va de B en W. Recuerden que el núcleo se encuentra dentro del espacio de partida. Por eso que si yo tengo una base de núcleo, lo que hago es extenderla a una base de B. En el caso que me den información de la imagen, es decir, que me digan qué conjunto es la imagen, buscamos una base de la imagen y usamos los elementos de esa base como los transformados. Recuerden que la imagen está dentro del espacio de llegada, así que tomo una base y los elijo como transformados. Algo que también puedo llegar a utilizar en el caso que necesite información es el teorema de la dimensión. Eso me va a permitir descubrir la dimensión del núcleo o de la imagen según lo que necesite. Bajo estas condiciones, es decir, teniendo una base del espacio de partida y teniendo sus transformados, estamos en las condiciones del teorema de existencia y unicidad. El teorema me decía, si tenía una base y sus transformados, la T es transformación lineal, existe y única. Entonces, lo que me interesa a mí es que T es transformación lineal. De este modo, lo que vamos a hacer es, a un vector genérico del espacio de partida, lo vamos a escribir como combinación lineal de los elementos de la base que elegimos. Es decir, a B lo vamos a escribir como un alfa 1 por B1 más un alfa 2 por B2, etcétera, etcétera. Una vez que escribimos la combinación lineal, calculamos o buscamos los escalares de esa combinación lineal. Es decir, calculamos mi alfa 1, mi alfa 2, mi alfa n.
Una vez que los encuentro, recién dijimos que estamos en la condición del teorema, es decir, T es transformación lineal. Entonces puedo aplicar T a ambos lados. Entonces aplico T y ya sabemos que se preservan las combinaciones lineales. De este modo vamos a escribir la transformación lineal T. Cuando tenemos la expresión de la transformación lineal, es decir, quién es el transformado de mi vector genérico, ahí ya podemos decir que ya construimos nuestra transformación lineal que cumple con los requisitos pedidos. Bien, estos tips son los que vamos a usar para construir transformaciones lineales. Vamos a ver cómo trabajar. Bueno, como les dije antes, vamos a hacer el ejercicio 15, el inciso D. El ejercicio 15 nos dice hallar en cada caso si es posible una transformación lineal que verifique con estas condiciones. Antes de comenzar a construir nuestra transformación, tengo que ver si es posible encontrarla. Hay varias maneras de justificar, de acuerdo a la información que me dé. Así que traten ustedes ver qué es lo conveniente para justificar si es posible o no hallar una transformación lineal. En este caso me dice que T es una transformación que va de R3 a R3, tal que el núcleo de la transformación tiene que ser este conjunto que tengo acá. Entonces, recién decíamos, tengo que ver si es posible encontrar esta transformación. Tengo el núcleo. Con el núcleo yo puedo descubrir qué dimensión tiene. Entonces, bueno, hagamos lo siguiente. Supónganse que despejo Y de acá. Me queda que el núcleo son los vectores de la forma X, 2X más Z, que es lo que vale Y, y Z. Con X y Z números reales. Con esto ya podemos determinar que la dimensión del núcleo va a ser 2 porque tiene dos reales libres. Entonces, por el teorema de la dimensión, sabemos que la dimensión del conjunto de partida, es decir, de R3, en este caso es R3, tiene que darme la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. La dimensión del núcleo recién averiguamos que es 2, por tal motivo la dimensión de la imagen es 1. ¿Es posible encontrar una transformación que tenga dimensión del núcleo 2 y dimensión de la imagen 1? Sí. ¿Y que vaya de R3 a R3? Sí. Entonces, bajo estas condiciones es posible encontrar una transformación lineal. ¿Cuándo no hubiera sido posible? Por ejemplo, si la dimensión de la imagen me hubiera dado, por decir algo, -1, no me puede dar un número negativo, entonces en ese caso no sería posible encontrar una transformación lineal. En este caso el teorema de la dimensión se va a cumplir, así que es posible encontrarla. Para encontrarla vamos a proceder a nuestros tips. Tengo que elegir una base del conjunto de partida, del espacio de partida. Tengo que elegir una base de R3. Pero como me dan información del núcleo, me dice que el núcleo tiene que ser este conjunto, como me da la información del núcleo, ¿qué hago? Busco la base del núcleo y luego le extiendo a una base de R3. Bueno, entonces una base para el núcleo sería el conjunto formado por el vector 1, 2, 0 y el vector 0, 1, 1. Como necesitamos una base del espacio vectorial B, es decir, de partida necesitamos una base de R3, lo que vamos a hacer es a esta base extenderla a una base de R3. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, tomo los elementos que ya tengo en la base esta, en la base de núcleo, es decir, tomo al vector 1, 2, 0 y el 0, 1, 1 y agrego un vector con la condición que con ese vector formen un conjunto LI. Por ejemplo, acá es fácil darse cuenta que puedo agregar el 0, 0, 1, el de la canónica. Ustedes corroboren, pero esto me va a dar un conjunto LI. Entonces, ya armé una base del conjunto de partida. A partir de la base del núcleo extendimos a una base de R3. El siguiente paso es elegir los transformados de esos elementos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo que elegir el transformado del 1, 2, 0, el del 0, 1, 1 y el del 0, 0, 1. Bien, en principio, este vector, el 1, 2, 0, está en el núcleo de la transformación lineal. Si está en el núcleo, quiere decir que se transforma en el nulo del espacio de llegada, es decir, se transforma en el nulo de R3. Entonces, este va a parar al nulo de R3. El 0, 1, 1 también es un elemento del núcleo, así que también va a parar al nulo de R3. Solo me falta elegir el transformado del 0, 0, 1. Este vector obviamente no puede ir al nulo porque el núcleo tiene que tener dimensión 2. Si yo tengo 3 vectores LI que van al nulo, va a tener dimensión 3, no me sirve. Otra cosa a tener en cuenta, necesito que la imagen tenga dimensión 1. Entonces este vector sí o sí tiene que ir a parar a un vector que no sea el nulo. Por ejemplo, lo podemos hacer ir al 001 o a cualquier vector de R3. Antes de continuar, observen lo siguiente. Nosotros vimos en el video anterior que la imagen se calculaba como el espacio generado por los transformados de los elementos de una base. Yo acá tengo una base, tengo su transformado, es decir que la imagen estaría generada por estos vectores que están en rojo. Entonces, este es el nulo, no aporta nada. Es decir que la imagen va a estar generada únicamente por el vector 001. Es decir, la imagen va a tener dimensión 1 y es correcto con lo que yo estoy buscando. Ahí ya tengo garantizado que la dimensión de la imagen va a tener dimensión 1. Bueno, ya tenemos a nuestra base y tenemos nuestros transformados. Entonces, vamos a hacer el resto de los pasos. Ya pasamos al paso 1, vamos al paso 2. A un vector genérico del espacio lo escribo como combinación lineal. Vamos a encontrar los escalares, vamos a escribir la combinación lineal con esos escalares y vamos a aplicar T. Entonces, planteamos a un vector genérico de R3 como combinación lineal con los elementos de esta base.
Si escribimos el sistema nos quedaría esto. Al llevarlo a la forma matricial y haciendo Gauss-Jordan llegamos a esta matriz ampliada. Bueno, de acá se desprende que alfa 1 es x, alfa 2 es menos 2x más y alfa 3 2x menos y más z. Ya encontramos nuestros escalares, así que lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en esta combinación lineal. Bien, una vez que reemplazamos, ahora vamos a aplicar t. ¿Podemos aplicar t? Sí, porque tenemos una base, sus transformados. Por el teorema de existencia y unicidad, esta t es transformación lineal. Entonces estamos en condiciones de aplicar t a esta igualdad de acá. Y lo que vamos a hacer, como t era transformación lineal, vamos a distribuir la t a la suma y sacar los escalares afuera. Una vez que aplicamos la propiedad de transformación lineal, ya sabemos cuál es el transformado del 1, 2, 0. El transformado del 1, 2, 0 era el vector nulo. El transformado del 0, 1, 1 también era el vector nulo. Y el transformado del 0, 0, 1 era el vector 0, 0, 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar a estos valores. En este caso, como acá me queda el vector nulo, esto se va, al igual que acá. Así que me queda este escalar multiplicado por este vector. Hacemos propiedad distributiva y nos queda que el transformado de x y z es el vector 0, 0, tercer componente 2x menos y más z. Fíjense que encontré una transformación que va de R3 y me devuelve un vector de R3. Cumple con las condiciones que el núcleo sea el conjunto que me dan y la imagen va a tener dimensión 1. De este mismo modo van a trabajar para construir o encontrar transformaciones lineales. Fíjense que lo fuerte va a ser en elegir la base del conjunto de partida, elegir los transformados y a partir de ahí construyen la transformación lineal. Los otros ejercicios son similares o parecidos. Ustedes vean qué es lo más conveniente de hacer en cada caso. Por ejemplo, en el 12 me dice hallar si es posible A, B y C para que exista una transformación lineal que cumpla con estos requisitos. Me da el transformado de 4 vectores, así que fíjense, en este caso no tengo una base de R3, si no excedo la cantidad de vectores que necesito para la base. Pero tengan en cuenta la propiedad que si es transformación lineal tiene que preservar las combinaciones lineales. Así que ustedes averigüen cuáles de estos 4 vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros 3, encuentren la combinación lineal y vean si preserva la combinación lineal. En el ejercicio 13 me dice que construye aplicaciones con las condiciones pedidas. En este caso, por ejemplo, en el A, me dice que la dimensión del núcleo tiene que ser igual a la dimensión de la imagen. Apliquen el teorema de la dimensión para averiguar cuánto tiene que valer cada uno y vean cómo elegir la base del conjunto de partida y cómo elegir los transformados. En el caso del B, me da, en lugar de información del núcleo como hicimos recién, me da información de la imagen, así que ustedes vean cómo trabajar. Y acá hay una pregunta interesante que dice, ¿es la única que cumple con lo pedido? Hace referencia a que si yo puedo encontrar otra transformación que cumpla con los requisitos acá, por ejemplo, que la dimensión del núcleo sea igual a la dimensión de la imagen, ¿será la única que ustedes encontraron o habrá más de una transformación que cumpla con este requisito? No hace alusión a la existencia y unicidad del teorema de existencia y unicidad. Así que tengan cuidado con eso, porque es común confundir cuando dice es la única, enseguida se remiten a pensar el teorema de existencia y unicidad y no siempre se aplica el teorema para justificar esto. Bueno, y en los que siguen es todo similar. Ustedes vean qué conviene utilizar para justificar lo que me están pidiendo. Lo único que me falta repasar es qué significa que sea sobreyectiva o inyectiva una transformación lineal. Bueno, ustedes vieron que una transformación es inyectiva si solo si el núcleo está formado únicamente por el vector nulo. Y eso es equivalente a decir que la dimensión del núcleo sea 0. Y va a ser sobreyectiva si la imagen me da todo el conjunto de llegada. Es decir, que la dimensión de la imagen coincide con la dimensión del conjunto de llegada. Bueno, por acá vamos a dejar. Acá van a tener para entretenerse, como les dije al principio, hay un poquito de todo. Traten de ustedes usar lo más conveniente o según lo que corresponda en cada ejercicio. Nos encontramos en el próximo video.